Pero dicen, ¿cómo voy a tomar ese dato de lección si no tengo aquí reactivos? Si tengo que hacer otros reactivos que no son ni para quinto A ni para quinto C. Y eso no me toma ni una horita. A mí me toma, si quieres, unas 2 horas, coger el código, coger las tareas, sacar las preguntas, sacar las respuestas. Esto no es de hoy para mañana, esto debe que me presente por lo menos el lunes. ¿Ya? Emergy, el día lunes, sí, me envía un mensaje de la estudiante indicando para preparar el lunes o martes las pruebas y traer el día miércoles la prueba. ¿Ya? Se encarga de eso, Emergy, por favor. A ver, chicos, vamos a iniciar con el grupo 1. ¿Sí? Es todo de ustedes el aula, el escenario. Ya, muchas gracias, doctora. Buenas tardes al público presente, doctora, compañeros. Permítame presentarme. En esta ocasión soy Jonathan Moposita. A continuación realizaremos una exposición totalmente diferente a la que muchos de nosotros hemos estado acostumbrados. Esto lo realizaremos mediante un conversatorio entre los integrantes que conforman este grupo. El tema a tratar es sobre el sistema de justicia juvenil, tanto en la legislación ecuatoriana y colombiana. Antes de introducirnos a fondo sobre este tema importante que debemos tratar en la actualidad sobre los menores infractores que se han ido insertando de grupos delictivos, debemos tener en cuenta diferentes puntos que con el transcurso de esta conversación los iremos tratando uno por uno. Esto lo realizaremos mediante derecho comparativo tanto de la legislación ecuatoriana como colombiana. Por ende, debemos realizarnos diferentes preguntas y para empezar, les pregunto, compañeros, para ustedes, ¿qué es un niño? Muchas gracias, compañero Jonathan. Para mí un niño es una persona que no ha cumplido su mayoría de edad, es una persona impúbere y infante. Según el artículo 44 de nuestra Constitución de la República, dice que un niño es una persona perteneciente al grupo de protección prioritaria, de lo cual requiere la exclusiva demanda de protección estatal, social y tanto de nosotros, de los familiares como padres y demás personas que se encuentren encargadas de los niños. Verás, en cuanto al artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, da un concepto más claro sobre niño y nos dice que niño es una persona que no ha cumplido los 12 años de edad. Es una excelente respuesta, Alexander. Pero continuando con tu pregunta, Jonathan, dentro de la legislación colombiana planteamos básicamente lo mismo que comentas tú, Alexander. Un niño es alguien menor de 18 años que tiene derecho a ser protegido y sus derechos no deben ser vulnerados. Pero en cambio, dentro del Código Infantil y de Adolescencia de Colombia, en su artículo 3, establecemos que un niño es alguien que no ha cumplido los 12 años, de 0 hasta los 12 años de edad. Eso lo establece el código, lo cual corroboro lo que dices tú, que tenemos dentro de Colombia se tiene una definición exactamente igual a la que tienen dentro de Ecuador. Gracias por sus aportes, Gilmar y Alexander. Entonces, de manera general, se considera que un niño es una persona menor de 12 años, tanto en la legislación ecuatoriana como la colombiana, como lo acaban de mencionar. Por ende, se considera que un niño está entrando a sus primeras etapas de vida y por lo cual deben ser protegidas tanto por la sociedad como por el Estado. Pero luego para su desarrollo, como sabemos, el niño debe adquirir conocimientos, de igual manera aprendizaje para entrar a su siguiente etapa, lo cual es la adolescencia. ¿Me podrían ayudar con el tema de la adolescencia? Claro, Jonathan, buenas tardes y buenas tardes con todos. Los adolescentes en Ecuador los conocemos como a los ciudadanos y ciudadanas que no cumplen entre los 12 hasta los 18 años, sino los cuales entran en una etapa de pubertad. Esto no quiere decir que son adultos, sino en esta etapa se generan cambios tanto físicos, emocionales, psicológicos y hormonales y el desarrollo de estos para traspasarse a la adultez. Por supuesto, muy buenas tardes, compañeros y doctora, con todos los presentes. En la legislación colombiana, haciendo una comparación con la ecuatoriana, por supuesto hay una concordancia, se puede mencionar en ese aspecto, en donde en el artículo 3 del Código de la Infancia y Adolescencia, conocido como la ley 10
98, nos establece en el artículo 3 que adolescencia se puede considerar aquella persona que tiene entre 12 a 18 años de edad, en el cual son sujetos plenos de derecho, por supuesto, de igual manera en donde tienen la capacidad de ejercer y reclamar sus derechos. Además de eso, también tienen el mismo derecho de participación en ciertos actos que aquellas personas se sienten vulnerados de una manera generalizada y sistemática. Además de eso, nos da a conocer el mismo código en el artículo 193, una responsabilidad penal a aquellas personas que cometen ciertos actos delictivos teniendo los 14 a 18 años de edad, en donde hay una diferencia entre la adolescencia y la niñez, porque en la adolescencia hago mención que existe una responsabilidad penal y en la niñez no, hay un juzgamiento especial en donde hay una garantía de derechos y principios que con el transcurso de la conversatoria abarcaremos cada una de ellas. Muchas gracias por sus aportes, han sido importantes en esta charla y por eso, como sabemos y como escuchamos el público presente, existe una similitud entre la legislación ecuatoriana y colombiana de que se considera adolescente de 12 a los 18 años. Por ende, aquí observamos un pequeño detalle que debo aclarar, el cual es que en la legislación colombiana son responsables de sus actos a partir de los 14 años hasta los 18, ¿verdad? Bien, como sabemos y muchos de nosotros hemos observado en la legislación, en el Ecuador, centrándonos en la ciudad de Guayaquil, hemos observado altos índices de delincuencia. Existen estudios que esto se debe al puerto que se encuentra insertado en esta ciudad y lo cual facilita a las bandas delictivas a que puedan transportar hacia otros países, es decir, exportar hacia otros países drogas, entre otras sustancias sujetas a fiscalización. Y las bandas delictivas reclutan a los menores de edad. ¿Por qué? Porque son personas fáciles de manipular, por decirlo así. ¿Me podrían ayudar? ¿Qué pasa con estos NNA que se encuentran insertados en las bandas delictivas? Claro, Jonathan. De acuerdo, aquí hay que hacer una comparación bastante extensa, el cual determina que en la provincia del Guayas la mayoría de los afectados se ven entre niños de 10 a 12 años y también de 14 a 16 años. ¿Por qué es esta problemática? Aquí te planteo esto, Jonathan. Hablamos de que los niños que pasan a ser adolescentes están exentos de responsabilidad penal. Así lo determina el artículo 38 del Código, que viene en concordancia con el CONA, Código de la Niñez y Adolescencia. Aquí también tenemos que plantear acerca de la culpabilidad y de las causas de imputabilidad. Hablándote sobre las causas de imputabilidad, para este jurista doctrinario, el cual es Klaus Roxin, determina que existen dos clases de inimputabilidad, el cual son trastornos mentales que deben ser comprobados debidamente, y de los adolescentes menores de 18 años, el cual este conversatorio se centra en los adolescentes menores de 18 años, mediante el cual buscamos y vamos a plantear más adelante diferentes problemas que acarrean a que el adolescente se vea inmiscuido en estas bandas delincuenciales, y también hay que recalcar que ellos están exentos, como ya los manifesté, de responsabilidad penal. También en nuestro artículo 305 del CONA determinan que el que se encargará o la unidad judicial que estará a cargo de estos adolescentes infractores será el juez que estará a cargo de estos adolescentes infractores será el juez especializado en adolescentes infractores. Disculpen la redundancia. Eso, compañeros. Estoy de acuerdo con tu pensamiento, Jefferson. En el código colombiano que mencionó Jayman encontramos el artículo 20, el cual da protecciones específicas en los casos de vulneración a los niños que estén con relación a los grupos armados. En caso de que estos derechos que están establecidos en el artículo 20 sean vulnerados, existe el artículo número 50, el cual busca
busca la restitución de sus derechos por medio de la desvinculación de los grupos armados y la vinculación con grupos que puedan ayudar al niño a reintegrarse en la sociedad. Gracias por tu aporte, Jefferson y Mateo. Jefferson, debo aclarar que tocaste un punto muy importante que vamos a observar en este conversatorio, sobre los menores infractores que cometen hechos delictivos, lo cual está tipificado en el artículo 38 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el cual nos menciona que los menores de 18 años tendrán una sanción lo cual está sujeta al Código de la Niñez y Adolescencia y por ende no es la misma, por decirlo así, no es el mismo castigo tanto para un adulto como para un niño. ¿Me podrían aclarar eso, por favor? Ok, Jonathan, gran punto que acabas de tomar en ese conversatorio. Sí, verás, en cuanto al juzgamiento de los jóvenes infractores, se divide en dos. El artículo 306 del Código de la Niñez y Adolescencia establece claramente la responsabilidad única y exclusiva de los jóvenes, de los adolescentes infractores que cometan infracciones tipificadas dentro de la normativa penal ecuatoriana. Entonces estos jóvenes serán sancionados siempre y cuando a lo que se establece dentro de esta normativa, el Código Orgánico, el Código de la Niñez y Adolescencia, mayormente conocido como CONA. En cuanto a los menores, a los niños, el mismo código, en su artículo 207, establece que estos niños menores de 12 años se encuentran revestidos de inimputabilidad, lo cual da a entender que estos niños no están sujetos a ningún proceso, así sea ordinario, extraordinario o especial. Entonces son inimputables, aunque lo sorprendan estos muchachos en flagrancia, en cometimientos de ciertos delitos, actividades criminales mandados por parte de los GDO, grupos de delincuencia organizada. Estos niños serán devueltos a sus familiares y no tendrán ningún juzgamiento. Claro, es un gran aporte lo que mencionas, Alexander. Dentro de la legislación ecuatoriana es un poco diferente, aunque corrobora lo que dices que los niños y adolescentes no tienen ningún castigo por parte de la legislación, no tienen ningún castigo penal. Aquí establecemos que ellos son protegidos, como lo mencioné anteriormente, en el artículo 3 del Código Infantil y Adolescente de Colombia, establece que ellos son sujetos de derecho hasta los 18 años y estos deben ser protegidos. En cambio, lo que tocó de los adolescentes infractores, aquellos que cometen delitos, aquí la legislación colombiana, antes de aplicar una justicia penal a ellos, prefiere aplicar la reintegración y la rehabilitación de estos. Por lo tanto, existe estipulado en el artículo 19 de la misma ley mencionada, establece ciertos programas, protocolos para los adolescentes infractores en los cuales ellos pueden realizar. El programa va a ir variando dependiendo de la magnitud del delito que éste haya cometido, pero una justicia penal se la tomará en última instancia. De ahí lo que más registra y más lo que promueve la legislación colombiana es la reincorporación de y la rehabilitación del adolescente infractor a la sociedad, no en sí una justicia penal. Gracias por sus aportes que han sido importantes, como vengo mencionando en este conversatorio. Son temas importantes que tocaron, lo cual debo mencionar que cuando un menor infractor cometa un delito y sea llevado a juicio, el público presente como estudiantes de derecho, tanto de igual manera nosotros, ¿cuáles son los principios, garantías y derechos que aplicaríamos a favor de estos menores infractores? Te comento, Jonathan, que aquí en nuestra legislación ecuatoriana los principios, derechos y garantías son de gran importancia y utilidad, ya que los jóvenes adolescentes tienen derecho a una defensa. En el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona que las garantías, que todas las personas procesadas tienen la garantía a la defensa. En el numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, del artículo 76, en concordancias con los artículos 313 y 314 del CONA, Código de la Niñez y Adolescencia, nos mencionan que las personas procesadas tienen derecho a un proceso profesional, tienen derecho a ser interrogados y tienen derecho también al acceso a documentos de este proceso y también a interrogar a testigos. En cambio, los principios de este proceso son los de favorabilidad, inocencia, proporcionalidad y
legalidad. En cuanto también a los principios que abarcan en esta materia, son esenciales como los principios de inimputabilidad y el principio de interés superior del niño. Gracias, Alejandra. También hay una coherencia y una vinculación total. Dentro de esto debemos mencionar que existe una connotación muy amplia, pero además de eso, así lo menciona la ley 1098, que existe, y como lo había mencionado anteriormente, abarcaremos ciertos principios, derechos y garantías fundamentales, en donde prevalece entre esta el debido proceso, de igual manera en la legislación colombiana. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es proporcionar un juicio más justo y equitativo, transparente al afectado, con la finalidad de, por supuesto, garantizar y proteger los derechos que tienen los indemnizados. De igual manera, tenemos, esto del debido proceso se encuentra en el artículo 152 de la ley 1098. Dentro del mismo artículo encontramos lo que es el principio de legalidad. Como el compañero Alexander nos había mencionado, se prohíbe a juzgar ciertos actos que no se encuentran tipificados dentro de ciertos códigos como delitos. En este aspecto podría corroborar con un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que allá en Colombia es un delito que un joven utilice teléfono en clases. En cambio, en Ecuador no es un delito. Hagamos mención que un colombiano va y usa el teléfono y es un delito y le arrestan, en este caso se podría mencionar, pero también estaría cometiendo cierta infracción, ya que el individuo no conoce la legislación ecuatoriana. De igual manera tenemos el principio presunción de inocencia, en donde esto tiene como finalidad proteger la integridad del adolescente hasta que se demuestre lo contrario. Una vez que se demuestre lo contrario, el juez dictará una sentencia ejecutoria condenatoria a aquel adolescente. Concordancia con la Constitución colombiana en el artículo 39, nos hace sobre el debido proceso. En cambio, en la Constitución colombiana, en el artículo 44, nos da a conocer que la Constitución reconoce los derechos de los adolescentes, niños y niñas, que protege el desarrollo integral y la dignidad del individuo. Gracias por esos aportes, Diego y Alejandra. Como hemos escuchado, de igual manera el público presente, hemos visto que existe cierta similitud entre principios, derechos y garantías que se aplican a los menores de edad. De manera generalizada, en ambas legislaciones, se aplica lo que es el debido proceso, y un tema importante de igual manera que encontramos en la legislación ecuatoriana, lo cual establece sobre el interés superior del niño. Pero cuando un menor infractor, como nos dio el ejemplo Diego, cuando comete un delito y es llevado a juicio, ¿a qué autoridad competente se le debe informar sobre estos casos y a qué área de la Fiscalía le corresponde los delitos cometidos por los menores infractores? Claro, respondiendo a tu pregunta, de acuerdo al artículo 282 del CONA, determina que el juez que será competente de conocer la causa será el juez especializado en adolescentes infractores. En el caso provincial, en casos cantonales que se den estos delitos o que el menor infractor cometa cierto delito, será el juez de la familia, mujer y adolescencia. En cambio, en la Fiscalía General del Estado, el área fiscal que llevará a cargo este procedimiento será la Fiscalía, igual, especializada en adolescentes infractores. Estos son las autoridades que llevarán a cabo y cumplirán con el debido proceso, siempre precautelando el interés superior del niño. Estoy muy de acuerdo con tu pensamiento, pero en el Código colombiano encontramos ciertas diferencias, en la cual encontramos la primera, que es que los adolescentes de 14 a 18 años que cometan una infracción penal, estos no serán condenados por la penal ordinaria, sino que se les llevará un sistema, el SRPA, el cual es un sistema que no busca una solución punitiva, es un sistema el cual busca soluciones socioeducativas,
socioeducativas o de reintegración social. Bueno, el juez especializado en esto sería el juez penal de la adolescencia, que este mismo va a tener en cuenta el interés superior del niño para tomar cualquier decisión que requiera el adolescente. Hay que tomar también en cuenta que se tiene el principio de mínima intervención penal, que este nos quiere decir que este será el último recurso que se usará en cualquier caso de crímenes en adolescentes. Grandes aportes que estamos tratando aquí, compañeros, sobre los menores infractores, y debo mencionar que hemos escuchado una pequeña diferencia tanto en ambas legislaciones. Como mencionó Jefferson, en la legislación ecuatoriana la autoridad competente que debe llevar este tipo de casos es el juez especializado en adolescentes infractores, al contrario de que en la legislación colombiana el juez que debe llevar a este tipo de casos es el juez penal para adolescentes. Del mismo modo, como hemos seguido escuchando en este conversatorio, y centrándonos mucho más a fondo, ¿cuál es el procedimiento correcto y específico que se debe llevar a cabo en ambas legislaciones? ¿Me ayudan con eso, por favor, compañeros? Sí, compañero Jonathan. Grandes aportes que nos han dado los compañeros, podemos determinar grandes diferencias en nuestras legislaciones, igualmente grandes similitudes que son en beneficio y en respeto al principio de interés superior del niño. Dentro del procedimiento en cuanto a estos jóvenes infractores es similar al procedimiento ordinario de la justicia penal, pero se rige en base a lo que establece el artículo 340 del Código de la Niñez y Adolescencia, donde tenemos 3 etapas primordiales: la instrucción fiscal, evaluación preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Dentro de la instrucción fiscal, aquí en esta etapa vemos presencia de la investigación que realiza el fiscal para determinar ciertos elementos de convicción que sean favorables para poder llevar a juicio a este menor infractor. Dentro de la instrucción fiscal tiene un cierto plazo o término, como lo queramos nosotros determinar en diferentes legislaciones, que va dependiendo la gravedad del acto criminal que haya cometido ese joven infractor. En cuanto a delitos que sean menores de 5 años, el término que tiene para la instrucción fiscal es de 4 meses. De delitos mayores a 5 años, el término que tiene el fiscal para investigar son de 8 meses. Dentro de la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio, aquí el juzgador evaluará todos estos elementos de convicción que se determinará si fueron obtenidos de debida forma o con algún vicio, en el cual el juez verá si se lleva ese proceso a juicio o no. Cuando llegamos a la etapa de juicio, el juzgador podrá determinar la responsabilidad y culpabilidad de un joven infractor. Entonces, el juzgador podrá dictaminar una sentencia ratificatoria de estado de inocencia o una sentencia no condenatoria, sino dictaminará medidas socioeducativas que favorecerán al menor. En cuanto a esto es porque un menor no puede ser juzgado dentro en materia penal. Es algo más de todo lógico que quiero abordar con ustedes, y no sé cómo sea en la legislación colombiana. En el Estado ecuatoriano, si es que estos menores son llevados a los centros de rehabilitación social que supuestamente establece nuestra Constitución de la República, vamos a ver una clara y debida violación de los derechos de los jóvenes infractores, en virtud de que estas personas que se encuentran dentro de estos centros carcelarios, como se los tiene que llamar de debida forma, podrían violentar a estos menores mediante abusos físicos, sexuales y demás. Claro, es un gran aporte lo que mencionas, Alexandra. Dentro de la legislación colombiana también nos regimos básicamente en lo que es el Código Infantil y de Adolescentes de Colombia. Pero también tenemos otro sistema que ya lo mencionó Mateo, el SRPA, también conocido como el Sistema de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, en el cual menciona ciertos pasos para realizar lo que es este tipo de justicia. Claramente vamos a ir respetando lo que son los derechos del adolescente, hasta que en ningún momento, como lo mencioné anteriormente, la justicia penal o un encarcelamiento ante el adolescente es la última instancia y que se va a tomar, en el cual lo primero que comenzamos es con
acción inicial, en la cual el juzgador se realiza la debida aprehensión. Si es necesaria del adolescente, claramente no vamos a vulnerar sus derechos. Cabe recalcar que aquí también el adolescente tiene un derecho al debido proceso. Todo el procedimiento tiene que estar acorde a lo establecido. Él tiene el derecho de ser oído y su opinión también tiene que tener, el juzgador la tiene que tener en cuenta en estos casos. También tiene las medidas de protección o pedagógicas en las cuales da prioridad a lo que son la educación, su rehabilitación, su reinserción dentro de la sociedad. Contamos también dentro de este sistema colombiano, contamos con lo que son una proporcionalidad de las medidas, en las cuales la medida que vamos a usar para juzgar al adolescente tiene que ser a la par, tiene que ser en la misma proporción al delito cometido. No podemos cometer una medida muy grave para un delito muy leve. Es una manera de realizarlo. También tenemos lo que es, para finalizar el proceso, contamos lo que se realiza al momento de dar un dictamen, una medida cautelar, al momento de dar lo que es una sentencia. Establecemos que el menor va a ir a los centros de rehabilitación, no ningún centro carcelario, ya que estaremos, como vuelvo y repito monótonamente, vulnerando los derechos establecidos, ya que en Colombia nuestra legislación, el objetivo que tiene es regresar al niño, al adolescente a la sociedad, no simplemente castigar. Gracias, Gilmar. Igual Alexander, tocaron un tema de gran importancia. Como mencionaron, los menores infractores no deben acudir a lo que es centros de privación de libertad donde se encuentran los adultos. Por el contrario, ellos tienen medidas socioeducativas que más adelante lo vamos a tratar. Pero aquí me quedó una pequeña duda, el cual es que el procedimiento se realiza mediante lo que es sentencia o resolución. Si me aclaran, por favor. Claro, Jonathan. Te comento que en Ecuador, en el artículo 361 del CONA, establece que las medidas socioeducativas se dan mediante sentencia y que el juez competente dará a conocer durante el periodo de 3 días, dará a conocer el contenido de esta. Y respondiendo a tu segunda pregunta, sobre qué considero yo al aplicar estas medidas, considero que son adecuadas siempre y cuando se respeten, ya que la finalidad de estas medidas socioeducativas siempre va a ser la protección y desarrollo integral del joven infractor. De igual manera, en la legislación colombiana se menciona que esto de las medidas socioeducativas es dictaminada mediante sentencias. Estas medidas son aplicadas por jueces de control y garantías que tienen como objetivo de ser protectoras, educativas y tienen la capacidad de reintegrar a la sociedad mediante rehabilitaciones de una manera pertinente y justa y eficaz, sin vulnerar ciertos derechos de los adolescentes. De igual manera, el artículo 179 nos da a conocer que la ley 1098 establece que la sanción debe ser proporcionales, ya que debe ver la gravedad del hecho para juzgar, como también el estado del adolescente. Gracias, Diego. De igual manera, Alejandra, tocaste, como mencioné, un tema que iba a tratar con el transcurso de este conversatorio, lo cual es sobre las medidas socioeducativas. Personalmente, yo considero que las medidas socioeducativas son, por decirlo así, ciertos programas de rehabilitación para que el menor de edad se reintegre en la sociedad por haber cometido estos hechos delictivos, y que deben aplicarse estas medidas debido a su corta edad y tal vez no tienen el conocimiento de cuáles son las consecuencias que puede traer a futuro haber cometido este tipo de delitos que están tipificados en el COIP. ¿Me podrías ayudar, por favor, con eso de las medidas socioeducativas? Claro, de acuerdo a las medidas socioeducativas y según lo establece nuestra propia normativa en el código, en el CONA, en el artículo 370, nos habla sobre las medidas socioeducativas, el cual se centrará en tener rehabilitación, tanto psicológicas, sociales y reuniones intrafamiliares. Aquí hay que topar un tema muy importante, que al momento de que el menor infractor o el adolescente infractor inicie esta medida socioeducativa conjuntamente con su familia, debe adecuar todas estas características que te voy a nombrar a continuación, que serían valores, que es lo fundamental, lo que debemos traspasar a los menores de parte de los familiares.
también sería convivir un poco más y tratar de reintegrarle a su propia estado de familia. Aquí también hablamos de reintegración a la sociedad. ¿Por qué hablamos de reintegración a la sociedad? Cuando el menor sale de estos centros de rehabilitación, el menor sale con un pensamiento tal vez un poco más agresivo, más vulnerable, porque seamos sinceros, en nuestra legislación ecuatoriana el menor no se ve en sí teniendo una recuperación estable o digamos digna, sino que se ve inmiscuido en ciertos personajes, digámosles bandas delincuenciales que se encuentran insertas en esos centros de rehabilitación, en el cual el adolescente sale e empieza a cometer actos que se encuentran penalmente sancionados en nuestra normativa. Es necesario que se realice, bueno, te cuento, Jonathan, que en nuestro legislativo, en nuestra Asamblea Nacional, se está tomando medidas más estrictas para frenar estos comportamientos desorientados de los adolescentes infractores. Jefferson, no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Mientras que en el Código colombiano tenemos el artículo 178, el cual nos menciona que las sanciones que recibirán los adolescentes serán de carácter educativo, de protección y restaurativo. Además que en el artículo 178 se nos menciona los tipos de sanciones que pueden recibir, y estas pueden ser la amonestación, la ayuda social y la privación de libertad. Esta privación de libertad se da solo en casos muy extremos y que se lo requiere. Mientras que en el artículo 179 se menciona que el juez deberá escuchar al adolescente, ya que deberá evaluar la situación en la que se encontraba el adolescente para que cometiera dichos actos delictivos. Gracias, Mateo. Jefferson, debo mencionar que tú tocaste un tema de suma importancia, lo cual yo como moderador de este conversatorio debo aclarar y ser puntual en esto de que el Estado ecuatoriano no está, por decirlo así, aplicando las correctas políticas públicas en el caso de los menores infractores, debido a que muchos de nosotros hemos observado que los centros donde que se encuentran los menores infractores, por decirlo así, no existe una política que sea adecuada para ellos, para poder reintegrarse a la sociedad. Esto tal vez es por diferentes cuestiones, como pueden ser las económicas, lo cual no está cumpliendo la función que en realidad la sociedad querría con los menores infractores, de que salgan de ese mundo de la delincuencia y se reintegre de manera rápida, eficaz a la sociedad. Y para finalizar, les realizaré la última pregunta, cuál es sobre las medidas socioeducativas que existen tanto privadas y no privadas de libertad. Ok, correcto, gracias, compañero Jonathan. Tomas un tema muy importante sobre esto. El Estado no ha realizado ciertas políticas públicas enfocadas y encaminadas a los menores infractores para que obtengan la correcta rehabilitación social que todos deseamos, porque es algo muy doloroso tanto para la sociedad como para las madres de estos menores infractores, ver que se han convertido estas personas que se consideran como el futuro de la sociedad. Verás, en cuanto a las medidas no privativas y privativas de libertad, se encuentran establecidos en el artículo 378 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 379 del mismo código antes citado. En el artículo 378 nos hace referencia sobre las medidas no privativas de libertad, que tiene su subdivisión en cuanto a lo que había mencionado el compañero Mateo, sobre amonestaciones que se realizan, imposiciones de reglas de conducta y servicio a la comunidad. Estos servicios son encaminados a un beneficio que se debe otorgar a la ciudadanía. En cuanto a lo que se encuentra establecido dentro del artículo 379 del CONA, tenemos a las medidas no privativas de libertad. Tenemos como tal una subdivisión en 4 partes, que son medidas de internamiento domiciliario, o sea, es que estos
Estos jóvenes infractores recibirán estas medidas socioeducativas en el yugo de su hogar. Tenemos el internamiento de fin de semana con presentaciones periódicas que deben hacerse a los centros de rehabilitación todos los fines de semana. Internamiento institucional es la privativa de libertad, y el internamiento a las instituciones del institucional, se rigen bajo el siguiente régimen cerrado, es decir, la persona cumplirá sus medidas socioeducativas completamente dentro de estos centros de rehabilitación social. Para los menores infractores tenemos el régimen semiabierto, donde podrán salir por ciertas circunstancias educativas o laborales que tengan estos jóvenes infractores, y tenemos el régimen totalmente abierto dentro de nuestra legislación ecuatoriana, es decir, que el joven infractor recibirá y cumplirá las medidas socioeducativas en total libertad. En cuanto a la sociedad, esto más se aplica en delitos con menos gravedad, que generen menos conmoción social dentro del Estado ecuatoriano. Una gran ponencia, Alexandra. Y quiero decir que dentro de la legislación colombiana se tiene mucho en común dentro de las medidas socioeducativas. Nosotros, basándonos en lo que es el Código Infantil y Adolescente de Colombia y el SRAP, el Sistema de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, también contamos con nuestras medidas socioeducativas, en las cuales cabe recalcar tres, que ya nos mencionaste, la amonestasia, en la cual son ciertas reglas que se le pone al adolescente para que él es libre, y tiene ciertas reglas que cumplir. Esta la encontramos establecida en el artículo 54. En cambio, en el artículo 53 mencionamos lo que es la libertad asistida, en la cual es muy parecida a la anterior, pero aquí tiene condiciones que cumplir. Por ejemplo, él tendría que presentarse cada fin de semana a los centros de rehabilitación, él tendría que cumplir con ciertos requisitos. Y la última que tenemos dentro de lo que son medidas socioeducativas privadas y no privativas de libertad, contamos con las que son privativas de libertad, establecida en el artículo 60. En esta, lo cual establecemos es la última instancia, lo último que se recurre dentro de la legislación colombiana, en la cual establecemos que el adolescente infractor ya iría a un centro de privación, pero este sería el menor tiempo posible, para poder tratar de rehabilitarlo de una manera correcta, y de ahí trasladarlo a un centro ya de rehabilitación y reinserción hacia la sociedad. Muchas gracias, compañeros Diego, Gilmar, Mateo, Alexander, Alejandra, Jefferson. Me aclararon estas grandes dudas que he tenido, de igual manera que han tenido mis compañeros sobre los menores infractores, cuál es el procedimiento que se debe aplicar, las garantías básicas, garantías, principios y derechos de los menores infractores. Pero me voy a centrar únicamente en la legislación ecuatoriana, sin menospreciar su legislación colombiana. Debo mencionar que, como nos menciona la norma suprema, la Constitución, en el artículo 44, la Constitución nos menciona que los niños, niñas y adolescentes considerados como los NNA son un grupo de atención prioritaria que debemos realizar, por decirlo de esta manera, protegerlos. Esto lo debe realizar tanto el Estado como la sociedad, debido a que, como he ido redundando en este conversatorio, son consideradas un grupo vulnerable debido a su corta edad. No tienen los conocimientos básicos ni cuáles son las consecuencias que puede traer a futuro para ellos el insertarse en estas bandas delictivas. De igual manera, como mencioné, esto lo podemos observar más en la ciudad de Guayaquil. Esto debido a los altos índices que se encuentran en Guayaquil, y de igual manera las diferentes bandas como son los choneros, chonequiles, los Latin Kings. Estas diferentes bandas han hecho que, por decirlo así, reclutar a estos menores de edad, ¿no? Debido a la gran población que existe en este país y la ciudad de Guayaquil, como sabemos, es una de las ciudades más pobladas de nuestro estado ecuatoriano, y lo cual se crea necesario, por decirlo así, para las bandas delictivas reclutar personal. ¿Para qué? Para exportar
a diferentes países este tipo de sustancias. De igual manera, para cometer hechos delictivos debido a los conflictos que existen en estas bandas por la toma de territorios. Y de igual manera, como nos menciona en el COIP, como mencioné de igual al inicio, en el artículo 38 nos menciona que los menores de edad, en sí menores de 18, deben estar sujetos a al procedimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. Por ende, no tienen la misma responsabilidad penal que un adulto, y eso lo hemos observado en ambas legislaciones. Y para finalizar, compañeros, espero haya sido un tema de su agrado. De igual manera hemos utilizado una dinámica totalmente diferente, con la finalidad de captar su atención y que de igual manera lo hayan comprendido esta información de una manera más rápida. Si tenemos la oportunidad para poder proyectar un pequeño video, si nos esperan un momento, por favor. Creo que no tengo ordenador. Bueno, doctora, por cuestiones ya que se nos salieron, por un caso fortuito, que se nos salieron de las manos, teníamos programado presentar un video un video para que se comprenda de una mejor manera. Pero muchas gracias, doctora, espero haya sido un tema de gran importancia. Sí, Aprendemos un poquito de fallas técnicas. Doctora, de igual manera, el grupo que se acaba de presentar hemos realizado un pequeño presente y espero lo acepte. Manera mashikuna tukuimas no en su suma la reina chaspipay chinacho yukanchi tuku ikati kuna su suma vivieta kuskamanta munakanchi yukanchi kai tuku kai mashikuna kuna su suma vivieta kuskamanta chaymanta shinallata ninchi yukanchi mashi yachachita su uchilla llampaykuta apamuskanchi hasta wamparpa munashka kachulanchu. En palabras más simplificadas, le agradecemos por toda la prestada a este grupo y por permitirnos responder de esta forma distinta a lo convencional que hemos dicho y haciendo llegar el bien presente. Doctora, muchas gracias por todo y muchas gracias, compañeros, por su atención prestada. Muchas gracias. Lo único de lo que usted dijo, le entendí una palabra que dijo más. Bueno, chicos, esto no era necesario. No era necesario. Pero ha sido una exposición y me acerqué donde la presidenta de octavo B, donde Susi le dije, mire cómo hacen una buena exposición los de quinto antes que los de octavo. Así le dije a Susi. Se merecen mi felicitación, chicos, por haber salido del esquema tradicional de una exposición. El alumno está aquí para innovar, para dar ideas que quizás las otras personas no tienen, o quizás nosotros no tenemos. Yo como docente no puedo decirles, su grupo tiene que exponer así, su grupo de esta manera y su grupo de otra manera. Yo les digo, expongan, pero queda a la libertad de ustedes hacerlo, que me parece perfecta, a manera de un foro, porque esto fue un foro en donde hay un moderador y donde el uno y el otro están integrando. Yo no me queda más que felicitarles, la temática muy buena, aprendí de la legislación colombiana que han consultado ustedes, cómo ahí consideran al NDA infractor, cómo le sancionan. Eso es bueno porque nosotros también cada día aprendemos. Así que les felicito, chicos, muy buena la exposición y la metodología aplicada, porque ustedes saben que no es la misma exposición de todo un centro. En mis 15 años que estoy aquí, he tenido 2 buenas exposiciones de 2 estudiantes de años atrás, y esta es la tercera a 2 años que vuelvo a tener una buena exposición. Les felicito, chicos. Espero, chicos,
que el material de ustedes compartan con sus compañeros. Lo que ustedes hablaron del CONA, sacaron del CONA, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? No les voy a tomar en el examen lo de la legislación colombiana, no. Solo nos vamos a centrar en lo que es lo del CONA en cuanto a menores infractores. Claro, más que todo nos basamos en el análisis de la estructura de cómo se genera este juicio en cuanto a los menores infractores. Fuimos tomando partes importantes del CONA y partes importantes de la ley 1098, que es considerada, bueno, esa es la diferencia en cuanto a la legislación colombiana y ecuatoriana, que en nuestra legislación nosotros la dominamos por nombres, o en la legislación colombiana la dominan por números. Entonces eso, hemos hecho el análisis mediante el derecho comparado en cuanto a legislación colombiana y nuestra legislación propia. Me parece muy buena la exposición, muy buena, todos, absolutamente todos, chicos. No sé los nombres de todos porque es mi debilidad, es una debilidad que yo tengo, no me puedo grabar los nombres de todos, pero necesito que me den el libreto de ustedes o con una carpeta que deben tener. Sí, doctora, en cuanto a eso no nos complicó esto. Bueno, comparten al grupo, por favor, al chat, porque todas las exposiciones de menores infractores vamos nosotros a tener para el examen del segundo trimestre. Felicita, chicos, muy buena exposición. ¿Qué les queda a los demás grupos? Ya, aquí no es una carrera, sino si ellos hicieron muy bien, yo puedo hacerlo igual de muy bien